Bueno, ¿cómo andan chicos y chicas de segundo bachiller? Espero que estén todos muy bien. Vamos a empezar, ¿sí?, con otra cosita más de función lineal. Vamos a ver un poquito un tema nuevo, que es muy sencillo, que es intersección con los ejes cartesianos. Recordamos, hacemos un breve repaso. Los ejes cartesianos son los ejes donde nosotros realizamos los gráficos. Entonces nosotros si tenemos una función lineal, por ejemplo así, esta función lineal, ¿sí?, va a tener intersección con los ejes, donde acá, bueno, se me hizo muy grande, en este punto y en este punto. Ahora, ¿qué pasa? Todos los puntos de la función lineal, ¿sí?, que está acá, todos los puntos de la función lineal, ¿sí?, que tienen, digamos, la intersección con el eje X, este es el eje X, se van a pasar a llamar raíces o bien ceros, ¿sí? Y es un punto, por lo tanto tiene coordenadas X e Y. Pero ojo, ahora ¿qué pasa? Cualquier punto de cualquier raíz de cualquier función lineal va a tener coordenadas en X, que no sé cuál va a ser, y la coordenada en Y siempre va a ser 0. Porque todos los puntos que se encuentran sobre esta recta, ¿sí?, sobre la recta del eje X, todos tienen coordenadas 0 en Y y un valor en X. Por ejemplo, este es el punto 1, 0. Este es el punto 2, 0. Este es el punto 3, 0. Este es el punto, no sé, menos 7, 0. Por ejemplo, no sé, cualquier cosa. La intención es que cualquiera de las raíces va a tener esta conformación. Y va a valer 0 y X, bueno, irá variando de valor según corresponda. Y la intersección con el eje Y, ya sabemos qué es. Intersección con el eje Y, este símbolo que es la U al revés, se llama intersección, es la ordenada al origen. La ordenada al origen. Y nosotros sabemos que puede ser cualquier punto que se encuentre dentro, digamos, de este eje Y. Que acá, al revés del otro, tiene coordenadas X e Y, como cualquier punto, donde el valor de X siempre va a ser 0 y el valor de Y no sé cuál va a ser. Por ejemplo, este es el valor, no sé, 0,8, este es el valor 0,9, este es el valor 0 menos 10, ¿sí? Por decir un ejemplo cualquiera. Siempre todos los puntos que están sobre este eje X tienen valor coordenada X igual a 0 y el valor de Y, bueno, los iremos averiguando. Pero es importante entender esto gráficamente. Ahora, vamos a ver qué dice el apunte. Dice, supongamos que tenemos la siguiente situación. En un club de cierto país de Europa tuvieron que vaciar la pileta que se encontraba clausurada por el COVID-19. Para esto contaron con una bomba que extrae agua, ¿sí? Así se vacían las piletas, con una bomba de agua. La fórmula que permitía calcular la cantidad de agua en litros, esa sería nuestra variable Y, que hay en la pileta en función del tiempo transcurrido en minutos, esa es nuestra variable X, luego de encender la bomba era esta. Entonces, era Y, o sea, la cantidad de agua en litros que hay en la pileta es igual a menos 500 por X, que es el tiempo en minutos, más 25.000. ¿Sí? Entonces, a medida, yo tengo dos variables acá, la variable Y y la variable X. La variable independiente es la X y la variable dependiente es la Y. ¿Por qué digo esto? Y es muy fácil. Porque nosotros tenemos dos variables. Una es el agua que hay en la pileta en función del tiempo transcurrido. Y la otra es el tiempo transcurrido. Entonces, se ve claramente cuál es la variable dependiente y cuál la independiente en este caso. ¿Sí? Ahora, ¿para qué cantidad de minutos se vacía la pileta? Es decir, yo tengo, digamos, que Y es la cantidad de agua que hay en la pileta. Y si yo quiero calcular el valor de X, ¿sí?, esta fórmula que yo tengo acá
que es y igual a menos 500 por x más 25.000, me permite encontrar todos los puntos, ¿sí?, de esta función que describe esta situación. Ahora, si yo, por ejemplo, no sé, me quiero fijar cuándo el valor de la pileta, cuánto el agua de la pileta vale 0, eso quiere decir cuándo y vale 0. Entonces, cuando me pregunto cuándo y vale 0, yo reemplazo al 0 por y en la fórmula, ¿y qué me queda para despejar? El valor de x. Entonces ustedes después despejan el valor de x y les queda que x es igual a, no sé, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, no sé. Eso lo despejan ustedes el valor de x. Después me pregunta, me dice acá, lo que calcularon es el valor de la variable independiente para el cual lo que calcularon es el valor de la variable independiente para el cual la variable dependiente es 0. ¿Sí? Acá pongo un asterisco, un poco más fácil. La raíz de una función, ¿sí?, la raíz de una función es el valor de x cuando la y es igual a 0. Entonces, este valor numérico se denomina raíz o 0 de la función. Para hallarlo, siempre debemos reemplazar la y por el 0 y luego despejar de la ecuación para encontrar el valor numérico de la variable independiente, que por lo general la solemos llamar x. En la gráfica, la raíz o 0 de la función se ve representada sobre ¿qué eje? Eso lo vimos al principio del video, sobre el eje de las x. Ahora dice acá, utilizando esta fórmula que vimos recién, ¿cuántos litros posee la pileta cuando aún no se ha encendido la bomba? Entonces, tenemos esta fórmula, ¿sí? Tenemos esta fórmula. Recuerden que I era la cantidad de agua que había en la pileta, en función del tiempo que transcurrió la bomba encendida. Y X son los minutos que transcurrió la bomba encendida. Entonces, si me preguntan cuánta agua había antes de encender la bomba, este valor de X es el que vale 0 ahora. Entonces, habría que reemplazar. Habría que reemplazar y hacer la cuenta. Esto se va. Entonces me queda que I es igual a 25.000. ¿Sí? Por lo tanto, fíjense que también ese valor, I igual a 25.000, me pregunto también cuál es el valor de la ordenada al origen en la fórmula. ¿Y coinciden? Y sí, obvio que coinciden. ¿Sí? Porque recuerden que la ordenada al origen es la intersección con el eje. El valor de, digamos, el valor de B es el valor donde la función corta el eje Y. El valor de Y donde la función corta el eje Y. Entonces, a partir de las siguientes funciones lineales definidas en reales, esto es una definición para que esté bien hecho, vamos a calcular, ¿sí?, mencionar la pendiente, la ordenada al origen, el conjunto de ceros y los puntos de intersección con los ejes cartesianos. Entonces, vamos a copiarlo para que mostrárselo más fácil. Entonces tenemos esta función, f de x igual a menos 2 tercios de x menos 2. Recuerden que decir f de x, ¿sí?, o y es lo mismo, ¿sí? Entendemos ahí como una función, digamos, que depende del valor de x. Entonces, si lo quieren usar, lo usamos así, o si no, escribimos así como estábamos acostumbrados, pero está perfecto, ¿sí? Entonces me dice, indicar la pendiente y la ordenada al origen. Bueno, la pendiente es el valor que acompaña a la x. Entonces, m es igual a menos 2 tercios y el valor de b es igual a menos 2. Listo. Ahora, ¿cuál es el conjunto de ceros? ¿Sí? El conjunto de ceros es la intersección con el eje x. ¿Sí? El conjunto de ceros es la intersección con el eje x. Y si yo tengo una función, dibujo una función cualquiera, por ejemplo esta. La intersección con el eje x está acá. Y este va a ser un punto que va a tener coordenadas que
va a tener coordenadas x e y, ¿sí? Pero el valor de y siempre va a ser 0 y el valor de x no sé. Puede ser esta función, puede ser esta función que también va a tener un punto acá, de intersección con el eje x, que va a tener coordenadas x e y, donde y siempre va a ser 0 y el valor de x no sé. Entonces, si yo quiero hallar el conjunto de ceros de esta función, ¿sí? De esta función, lo que tengo que hacer es reemplazo y por 0 para calcular el valor de x. Y calculo el valor de x. Entonces, 0 es igual a menos 2 tercios por x menos 2. Entonces 2 es igual a menos 2 tercios de x. Sigo acá. 2 dividido, ¿sí? Menos 2 tercios de x es igual a x. Sería 2 por menos 3 medios es igual a x. Multiplico las fracciones, primero las simplifico. Y después, bueno, me queda entonces que menos 3 es igual a x. Entonces, ¿cuál es el conjunto de ceros? Lo escribo entre llaves, ¿sí? Lo escribo entre llaves y pongo el valor de que me dio acá. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Bien. Y después lo que me pregunta también es los puntos de intersección con los ejes cartesianos. ¿Cuáles son esos puntos? Bueno, primero tenemos el punto S. Si nosotros teníamos que el conjunto de 0 era menos 3, el punto de intersección con el eje X es el punto menos 3, 0. ¿Sí? Porque es el punto donde la y se hace 0. Entonces, ¿yo qué hago? A mi función pongo el valor de y igual a 0 y despejo el valor de x. Ahora, ¿cuál es la intersección con el eje y? Es la ordenada al origen. ¿Y cuánto valía la ordenada al origen? Menos 2. O sea, es el punto 0 en x y menos 2 en y. ¿Sí? Y listo, ya se termina, es muy sencillo. O sea, hallar la pendiente y la ordenada de origen ya lo sabemos hacer. El conjunto de ceros, reemplazamos ahí por 0 y despejamos x. Y nos fijamos cuál es el valor de x. Y los puntos de intersección, ¿sí? Recuerden esto, recuerden siempre hacerse un pequeño grafiquito acá, así no se olvidan. Se hacen una recta, por ejemplo, así. Y dicen, bueno, esta es la ordenada del origen, que tiene coordenadas 0 en x y un valor de y, que no sé cuál es. Y esta es la raíz o el 0 de la función, que tiene coordenadas, el valor en x que no sé, y el valor en y que es igual a 0. ¿Sí? ¿Para qué? Para saber qué hacer en la fórmula para reemplazar. Fíjense que si yo quiero calcular analíticamente el valor de la ordenada al origen, a x la reemplazo por 0. Entonces me quedaría igual a menos 2 tercios por 0 menos 2. Esto se me va, me queda igual a menos 2. ¿Sí? Entonces es el punto 0 menos 2. Es una manera de hacerlo, pero bueno, ahí tenemos. Entonces, después me dice determinar la ecuación de la recta y realizar el gráfico conociendo un punto y su pendiente. En este tuvieron varios problemitas para hacer en la evaluación, pero vamos a hacerlos acá, por eso lo pongo como para repasar. ¿Sí? Nosotros tenemos un punto, tenemos los ejes cartesianos, ¿sí? A ustedes les va a salir más bonito porque lo van a poder hacer con regla y todo bien. Tenemos dos puntos, tenemos un punto de la función y su pendiente. Entonces, ¿qué hacemos? Marcamos el punto, 2, 3, 1, 2, subo 3, 1, 2, 3. Este es el punto P, 2, 3. ¿Y ahora qué hago? Me muevo con la pendiente. Recuerden que la pendiente era delta I sobre delta X.
Y si esto me da menos un medio, significa que voy 1 hacia abajo y 2 hacia la derecha. Entonces, ¿qué hago? Me voy 1 hacia abajo y me voy 2 hacia la derecha. 1, 2. Entonces acá, ¿sí? Acá está el otro punto, que sería el punto... perdón. Que sería el punto 4, 2. Y con esto ya tenemos la recta conformada, ¿sí? Una vez que marco los dos puntos, trazo el valor de la recta. ¿Está bien? Recuerden que antes nosotros lo que hacíamos era, desde el ordenador de origen, movernos con la pendiente. Bueno, pero acá si sabemos un punto y sabemos la pendiente, agarramos ese punto, lo marcamos y nos movemos con la pendiente hasta el otro punto. Y ahí marcamos con los dos puntos todos los puntos de la recta, haciendo una línea uniforme. Y bueno, y es eso. Es sencillo para hacer y para repasar. Así que, bueno, cualquier duda ustedes saben que me escriben, la tarea es cortita, se la subí un poco tarde, por eso la tarea es muy, muy sencilla. Así que nos estamos viendo el próximo jueves, chicos. Cuídense mucho.